Amén, Jesús. Aleluya. Aleluya. Estamos compartiendo sobre la importancia del servir a Dios. Y miramos que el Señor nos salvó con el propósito de que le sirvamos. Y no como nosotros queremos, sino como Dios lo ha establecido. Él ha hecho buenas obras para que nosotros andemos en ella, conforme a su voluntad. Pero veíamos también que servir al Señor también no tiene que ver solo con hacer cosas, sino que tiene que ver también con el carácter. Antes de hacer, debemos ser. Y miramos cómo el Señor obra en el carácter de los siervos, para luego que ellos puedan hacer esas buenas obras. En la Biblia aparecen varios siervos, pero hay 3 que sobrepasan a todos y que no son llamados simplemente siervos, sino que el Señor le llama mi siervo, con propiedad, mi siervo. Pueden haber siervos, pero mi siervo implica, como decíamos, propiedad. Uno de ellos es Moisés, quien es llamado mi siervo 6 veces. Pero también dice en Números 12, verso 3, hablando de Moisés: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y eso habla de carácter. Cuando a veces nos presentan a Moisés, nos presentan a un hombre de mal genio, un hombre fuerte que da miedo acercársele. Pero hermanos, Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. El Señor lo había reducido a Moisés, de tal manera que era el Señor mismo viviendo la vida en él. Pero en Hebreos 3, versículo 5, hablando de Moisés, dice otra vez: y aquel varón, 3:5, estoy leyendo 3:12-13. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Se espera que el siervo sea fiel, obediente. Y dice para el testimonio de lo que se iba a decir. Entonces, Moisés fue tratado en su carácter, pero llegó a ser fiel en todo lo que hacía. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. En cierta ocasión, un hermano dijo: hay 3 tipos de empleados. Aquellos que no pueden trabajar en equipo,
debido a su carácter. Nada de lo que hacen los demás está bueno. Sin embargo, a pesar que no puede trabajar en equipo, pero es alguien que hace bien las cosas. El segundo tipo de hombres o empleados son aquellos que sí trabajan en equipo, son amables, son muy gentiles, pero no hacen las cosas bien. Pero lo que el Señor busca, el tercer tipo, aquellos que pueden trabajar en equipo, que son mansos, que son humildes, pero que también lo que hacen, lo hacen bien. Amén. También es llamado en la Biblia Job como mi siervo 6 veces. David, el rey, es llamado mi siervo 22 veces. Pero de David se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Entonces, como hemos dicho, la palabra siervo es un título dado por Dios con sentido de propiedad, mi siervo. Nosotros usamos muy a la ligera la palabra siervo. A todo el mundo le decimos siervo. Hola siervo, ¿qué tal? Dios le bendiga, siervo. Pero Dios no es así. Dios llama siervo a los que son siervos. Es un título que debemos ganar y no una palabra común. Muchas vidas hay hoy dentro de la iglesia que son muy activas, no pueden estar quietas, pero por el carácter no califican en ser siervos. Muy activo puede ser una persona, pero eso no lo clasifica como siervo. Y he visto a muchos hermanos que no pueden estar quietos, son hiperactivos. Y si no están haciendo alguna actividad, se deprime y hasta se van de la iglesia, porque no pueden estar quietos. Es como un niño hiperactivo. Póngalo quieto, dígale, estése quieto, papito, no se mueva. Al minuto le está haciendo el berrinche, porque no así es su carácter. Pero, y así es con los hijos de Dios. Entonces, que el Señor nos guarde de ser hiperactivos y que seamos mansos y que el Señor haga su obra en nuestros corazones. Colosenses 3, versículo 17. Dice, y todo lo que hacéis, todo, sea de palabra o de hecho, hacedlo otra vez, todo, en el nombre o en la naturaleza del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, todo lo que hacemos fuera de la naturaleza de Dios no nos hace siervos, sino seres activos, personas activas. Somos siervos por el carácter, por lo que somos, y somos fieles por lo que hacemos. Como Moisés.
Ahora lo que hacemos siempre está ligado a lo que somos. Jesús dijo en Mateo 11:29, dice: llevad mi yugo como un buey sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es imposible, hermanos, llevar el yugo del Señor como bueyes, como siervos, a menos que tengamos su carácter manso y humilde. Por eso el Señor quiere tratar en nuestras vidas nuestro carácter, que no seamos mecha corta, que seamos pacientes. Y luego Él va a usarnos como siervos. En Filipenses capítulo 2, versículo 3. Vemos el camino para llegar a ser siervos. Y ese camino es el camino de humillación. Dice: nada hagáis por contienda, nada hagáis. Verbo hacer. Ninguna actividad, nada. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Contienda y vanagloria tiene que ver con el carácter. Y dice: nada hagáis con esta actitud. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y ahí está el problema. Eso nos cuesta reconocer, que los hermanos sean superiores a nosotros. Y dice el versículo 4: no mirando cada uno por lo suyo propio, con egoísmo, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en ustedes este sentir en sus corazones, como lo hubo en Jesús. ¿Qué cosa? Bueno, verso 6: el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y estando en la condición de hombre, dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Él se hizo siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Se requiere del siervo que sea humilde. Él se humilló, como teniendo a los demás como superiores, aún sabiendo él que era Dios mismo. Imagínense qué humildad. Y dice, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué humildad! El siervo de siervos, Jesús, se humilló. Y eso es lo que el Señor requiere de nosotros en el servicio. Que seamos gente humilde, gente mansa, que tiene a los demás como superiores a ellos mismos. Eso es un milagro, y eso solo se consigue a través del trato de Dios en nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando, qué pasó con Jesús siendo el siervo de los siervos? Murió en la cruz, lo mataron. ¿Cuál es el camino de sus siervos? La muerte, la cruz. Cuando un árbol da frutos, lo que viene luego son las pedradas y los garrotazos. Amén. No podemos ver un árbol de aguacate con grandes aguacates o mangos, porque nos atraen y tenemos que darle un garrotazo, pedrada, pero que bajamos el mango, lo bajamos. Y lo mismo es en el Señor. Cuando los frutos se empiezan a ver los garrotazos vienen. Amén. Cristo se humilló y luego lo humillaron crucificándolo. Debemos saber que si nuestro deseo es servir a Dios, debemos andar como Él anduvo. Y Jesús, como siervo, anduvo en la senda de la humillación, el vituperio, el sufrimiento. Hermanos, cuando los siervos de Dios aparezcan en este mundo, también el vituperio vendrá. Pero ahorita no le preocupan mucho los cristianos a Satanás, porque no haya siervos. Bueno, uno puede llamarse siervo, pero otra cosa es ser siervo de Dios. Y Él no se preocupa porque los siervitos que hay ahora no le hacen nada a su reino. Pero cuando el siervo aparezca, el Señor va a actuar y las cosas cambiarán en este mundo. Primera de Pedro 4:1. El apóstol Pedro escribe y dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces dice que debemos armarnos del mismo pensamiento. Que a la medida que sirvamos a Dios como Él quiere, va a venir la humillación, va a venir el vituperio a nuestras vidas. Los padecimientos para el siervo pueden ser físicos, pueden ser mentales, emocionales y espirituales. Hay un ejemplo que me gusta. En Hechos 4, verso 23.
Aquí Pedro y Juan, después de ser llevados a la cárcel, son llevados ante los gobernantes, los ancianos, los escribas, los sacerdotes y todos los que eran familia de los sacerdotes, y les intimaron para que no siguieran predicando el evangelio. Gracias a Dios, hermanos, hoy tenemos libertad de culto. Pero cuando el Señor se mueva, cuando los siervos de Dios aparezcan, entonces van a querer cerrarnos la boca. No prediquen. Entonces va a venir el vituperio. Muchas iglesias serán cerradas. Muchos pastores van a obedecer y ya no van a predicar. Pero aquí Pedro y Juan dicen Hechos 4:23, después que los estaban en la cárcel, después que los amenazaron, dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, todos los que estaban reunidos, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Alabaron al Señor. Versículo 29. Dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra. Qué tremendo. Les acababan de decir: no hablen. Y ahora ellos le piden al Señor la gracia para poder hablar. Verso 30: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Qué lindo. Así será, hermanos. El mundo no va a querer oír de Jesús y van a desear callarnos, cerrar iglesias. Pero estos hermanos estaban claros, y lo que le pedían al Señor era que les diera la gracia para seguir hablando, para no callarse. ¡Qué bendición! Porque ellos sabían que Dios tenía un plan y quería usarlos para hablar la palabra. Apocalipsis 2, hablando de la iglesia de Esmirna. Dice: yo conozco tus obras, tu servicio, lo que haces. Yo conozco lo que haces. Yo conozco tus obras y conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia, vituperios, insultos de los que se dicen ser judíos o cristianos,
pero no lo son. Hermanos, hoy todo el mundo es cristiano. Todo el mundo. Increíble. Todos le dicen Dios le bendiga. O la palabra famosa hoy. ¿Alguien sabe cuál es? Bendiciones. Todos, todo el mundo. Bendiciones, hermano. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Todos ya aprendieron el vocabulario. No digo que esté mal, ¿sí? Pero el problema es que se usa tan a la ligera que eso sí no está bien. Y aquí el Señor le dice a los creyentes de Esmirna que ellos están rodeados de cristianos que no lo son, y debemos estar abiertos a eso, hermanos. Debemos saber que no todos son cristianos, aunque asistan a iglesias cristianas. Le dice el verso 10: no temas en nada lo que vas a padecer. Sí va a padecer, va a haber vituperios, va a ir a la cárcel, pero no temas. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, algunos, no todos, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Y me gusta esa frase que sigue, que dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Job no solo sufrió físicamente, sino que llevó el vituperio, el agravio de toda la gente. Hablando de Job, el Señor le dijo a Satanás: ¿has considerado a Job, que no hay otro como él en la tierra? Y Satanás le dijo: sí, pero quítale todo lo que tiene y verás qué pasa. Y sabemos la historia, le quitó todo: los hijos, su hacienda, su ganado, todo. Lo único que le dejó fue a la esposita. Y la esposita le dijo: maldice a Dios y muérete ya. ¿Qué consejo? Pero él sufrió el vituperio. No había nadie como él. Vituperio, como ya vimos, de la esposa, de sus parientes, de sus amigos, y eran cristianos, y de todo el pueblo, hasta de los niños. Los niños huían de Job. Pero no había nadie como él en la tierra, y sufrió. Si queremos llegar a ser los super cristianos, los siervos de Dios, entonces vayamos armándonos de ese pensamiento que va a haber vituperio. Hermanos, cuando servimos a Dios, tendremos oposición y seremos humillados. Hechos 20:19, el apóstol Pablo
decía cómo él había servido al Señor. Y decía, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos o los mismos cristianos. Hermanos, en los posteros tiempos, nuestros enemigos serán los mismos cristianos. Y no hablo de los católicos. Yo creo con todo mi corazón que muchos, pero muchos católicos van a venir al Señor. Y yo lo veo en la Biblia. Muchos van a venir. Yo tengo amigos católicos y a veces al hablar con ellos me desafían porque veo con un compromiso mayor que muchos cristianos. Pero mientras no reciban al Señor están perdidos, por supuesto. Pero creo que el Señor va a abrirles las puertas a muchos católicos. Hace 40 años comenzó el movimiento carismático en la Iglesia Católica. Ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Ellos comenzaron ya no a asistir a misa, sino que hacían sus propios servicios en casas o en un lugar aparte dentro de la Iglesia Católica. Voy a decirlo así. En Guatemala la iglesia comenzó con un grupo de carismáticos, un grupo de católicos. Dios los tocó y ellos salieron de la iglesia católica y comenzaron la iglesia Hebrón de Guatemala. Voy a contarles brevemente la historia, que algunos están perdidos. Hermano, ¿cómo es eso? El hermano Marvin llegó a Guatemala y por algunas semanas no hallaba puertas abiertas. Él tenía un amigo, un pastor cubano llamado Raúl Arce, que muchos lo han oído mencionar, y un día yendo él a hacer el hermano Marvin un papeleo a una oficina del gobierno, llegó a esa oficina, tocó el ascensor y cuando el ascensor se abrió era su amigo Raúl. Entraron, se saludaron, ellos estudiaron en el mismo instituto bíblico en el IM de Nueva York y le dijeron, ¿y qué andas haciendo? Y el hermano Marvin le dijo, bueno, el Señor me ha traído a Guatemala, pero no veo por dónde. Y él le dijo, mira, yo he estado por unas semanas predicando a unos carismáticos católicos. Si tú quieres, te llevo. Y el hermano Marvin le dijo, está bien. Y el hermano Raúl lo introdujo a ese grupo de carismáticos. Y él empezó a compartirles por varias semanas. Y algunos fueron tocados y salieron de ese grupo y comenzó la iglesia en Guatemala. Amén. Conocí a otro grupo de jóvenes católicos que buscaban al Señor en el colegio donde yo estudié y ellos, el Señor los tocó y empezaron a congregarse en una aula del colegio y a buscar al Señor. El Señor los bautizó con el Espíritu Santo.
Ahí conocieron al hermano Raúl Arce y allí comenzó Cimiento Estable. Ministerio Oasis, su cimiento estable, también salieron de una iglesia carismática. Amén. Entonces, yo veo que Dios puede hacer una obra en estas personas católicas. Amén. No debemos cerrarnos. Hechos 10, vayamos a Hechos 10. Este es un pequeño paréntesis. Dice Hechos 10:1. Perdón. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y luego conocemos la historia donde Pedro vio una visión y el Señor le dijo: mata y come. Y él dijo: Señor, yo no voy a comer animales inmundos. Y él le dijo: no llames inmundo a lo que Dios limpió. Y dice: verso 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los envío. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. Bueno, verso 24. Cornelio, hermanos, era romano, un cristiano que no sabía que era cristiano todavía, pero era romano. La iglesia católica es romana. Amén. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, ¿qué hizo? Adoró. ¿Sí? ¿A quién adoró Cornelio? A Pedro. ¿Quién es la cabeza de la iglesia católica? Pedro. Amén. Es Pedro. ¿Cuántos han sido católicos? Muy pocos. Entonces no van a entender mucho lo que estoy diciendo, pero es así. Y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido
y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Qué pasaría si la Iglesia Católica nos invita a predicar? ¿Iría o no? Pedro fue y dijo: a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hermanos, si vamos a las funerarias a predicar, ¿por qué no vamos a ir a una iglesia católica? Es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Y dice: por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y sabemos la historia. El Señor los visitó, los bautizó con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, así comenzó la iglesia, parte de la iglesia del primer siglo. Y esa historia quizás se repita porque así como es el principio, así es el fin. Yo tengo la esperanza que muchos católicos vengan al Señor. Amén. Por otro lado, Pablo decía: sirviendo al Señor con toda humildad, y me han venido pruebas. El siervo siempre tendrá pruebas. Cuando usted sirve a Dios, hágalo y no pregunte: ¿y cómo me voy? ¿Y quién me va a llevar? Tiene que hacerlo. Nadie que quiera servir a Dios puede quedarse en su casa y no ir a la iglesia cuando llueve. Ay, hoy no voy a ir a la iglesia, está lloviendo, me voy a mojar. Y si está soleado, uy, no, me voy a quemar. El siervo del Señor va. Yo recuerdo, y hoy veníamos hablando algo de eso con mi esposa, cuando nos invitaron a venir aquí a Chalchuapa. Bueno, realmente no fue una invitación a mí, se le hicieron a los hermanos ancianos de la iglesia, que si podían enviar a alguien aquí a Chalchuapa a un novenario cristiano. Y el pastor dijo: sí, podemos enviar a alguien. Y él nos dijo a todos: ¿quién puede ir a Chalchuapa? En lo personal, que yo recuerde, era la primera vez que oía que existía Chalchuapa. Yo ni sabía dónde estaba. Siempre fui malo para sociales. Pero cuando dijeron eso, ¿quién puede ir? Están solicitando esto. Nadie levantó la mano. Nadie dijo: yo voy a ir. Y entonces todos se me quedaron viendo y me dijeron: ¿podés ir tú?
Y dije, sí, está bueno, yo voy cuando es, tal día, tal sábado, a tales horas. Está bien. Le dije, éramos novios con mi esposa. Y le dije, vamos, sí. Y le dijimos a mi suegra y me dijo, sí, vámonos en micro, vámonos todos. Bien. Y así vinimos por primera vez, todos creo, a Chalchuapa. Y llegamos donde era la reunión. Y hermanos, desde esa vez ya pasaron 38 años y medio de estar viniendo. Imagínense. Jamás, si alguien me hubiera dicho, papito, si vas ya no vas a regresar, no vengo. Pero me enamoré de Chalchuapa y sentía paz. Y ya por 38 años estamos aquí. Y es un gozo estar con ustedes, hermanos. De veras. A veces es un relax para nosotros. Pero yo dije, sí, voy. Y así llegamos. Y aquí estamos, hermanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, cuando servimos a Dios, no tenemos que poner peros, sino hacerlo. Es como el que está enamorado. Cuando la novia le dice, vení a mi casa, aunque viva al otro extremo de Chalchuapa. ¿Y a qué horas? Venite a las 9 que vamos a comer todos aquí. A las 10, a las 9 está ahí. Y si es necesario va a correr, pero va a llegar. Así es servir a Dios. Voy a contarles dos cositas. Cuando estábamos de novios, empezaba el tiempo de la guerra, estaba fuerte. Para aquellos que conocen San Salvador, mi esposa vivía por el Cine Vieites, lo que hoy se conoce la colonia San Luis. Y yo vivía en Cuscatancingo. No sé cuántos kilómetros serían, pero en bus me tardaba, sin tráfico, 1 hora en llegar. Y a la salida del trabajo llegaba a verla, cenábamos, pero yo no tenía carro. Y los buses ya a las 8:30, 9 dejaban de circular. Yo a veces salía a las 10 de la casa de ella y no habían taxis. Y si habían taxis no me querían llevar a donde yo vivía porque era muy peligroso. Así que lo que me tocaba era empezar a caminar. Y hermanos, me tardaba tal vez 1:30, 2 horas con esas calles oscuras y solas. Pero yo iba gozoso, yo iba alegre. Y así lo hice por varias veces. Y a mí no me decía, pero ¿y cómo te vas a venir? Todavía camino, todavía tengo piernas. Gracias a Dios nunca me sucedió nada. Por amor a lo que hacía, me gustaba, estaba enamorado. Lo mismo sucede cuando estamos enamorados con el Señor. Ahí estamos con Él, no importa las dificultades, es lo propio. Estamos dispuestos a llevarlo. Un día, estando en mis labores diarias,
el Señor me habló al mediodía y me dijo: hoy tienes que decirle a Janet que sea tu esposa. Y yo me quedé pensando, pero cada vez que lo pensaba había un fuego dentro de mí que me decía: sí, tenés que hacerlo. Y yo dije: Señor, ¿y cómo hago? No tenía vehículo, o sea, mi ida era en bus. Y recuerdo que le dije a ella: mira, ¿crees que podemos salir a cenar hoy? Pedirle permiso a tu mami a ver si le da. Y espérame, le dijo a la mamá le dijo que sí. Me dijo: sí, voy a llegar como a las 6:30, vaya, te espero. El problema era cómo me iba. Pero en la empresa donde trabajaba había una sección de maderas, sección de tráiler, diferentes ramas. Y un gerente de una sección de madera era amigo mío, muy amigo. Y fui donde él, era cristiano, se llama Hipólito, no sé si vive todavía. Pero le dije: don Hipólito, quiero que me haga un gran favor, pero de veras. Voy a estar agradecido con usted toda la vida. Sí, ¿qué querés? Présteme un vehículo, se lo traigo mañana. Vehículos de la empresa. Espérame, me dijo, voy a ver cómo está. Mira, me dijo, solo hay uno. Si lo querés, te lo doy. Yo le dije: sí, está bien. ¿Y cuál es ese? Era un camión de 2 toneladas. Yo dije: lo que sea, está bueno, no importa, démelo. Me lo llevo. Me dio los papeles, agarré el camión y llegué a la hora, con el gran camión. Y salió ella con una gran vergüenza cuando vio el gran camión parqueado enfrente de su casa. Pero hermanos, créanme, yo estaba feliz. Para mí ese camión era un BMW. Abrí la puerta, ella se subió. Ella después me dijo: ay, yo sentí una gran pena ahí con los vecinos que no vieran el gran camión. Y que yo... Es normal, no la juzgo. Uno de hombre no piensa en esos detalles. Total que fuimos a comer, me le declaré, la llevé a su casa y me llevé el camión a la casa. Pero hermanos, cuando uno está enamorado, uno hace lo que sea. Amén. Lo que sea, con tal de agradar a la persona. Hoy voy a ser más espiritual. Otro caso. Yo no sé cuántos recuerdan cuando hubo un campamento, cuando no estábamos en Hebrón, un campamento en República Dominicana. ¿Se acuerdan? Noelito fuiste a República. Fue Noelito, Benjamín fue también a República Dominicana, recuerdo. Y habían varios. Entonces hicimos el campamento en República Dominicana. Entonces teníamos que llevarlos. Y íbamos en un bus grande. Y yo había un hermano que creo que falleció hace muchos años. Hermano Margarito, ¿alguien se acuerda de Margarito? Sí, ¿verdad? Él murió, ¿verdad? Sí, sí, Godoy, sí. Él me prestó un pickup porque yo no tenía carro. Y me dijo: hermano, llévese mi pickup. Me llevé el pickup
En ese tiempo cobraban 5 colones por cruzar la frontera. Y era lo único que llevaba en mi bolsillo, 5 colones. Con tal que agarré el pickup con todas las maletas de los muchachos. Salimos, los fuimos a dejar al aeropuerto. Bajamos las maletas y se fueron. Y mi suegra había ido a dejar a Vania porque Vania fue. Y en eso nos íbamos a venir juntos, uno detrás de otro carro. Y nos fuimos al país, sí, al famoso país de Guatemala. Y pasaron al país, ya eran como las 12:30, 1. Yo no tenía ni un quetzal en mi bolsa. Y ya todos comiendo, y yo lo que decía, me iba a ver por otros lados porque no tenía que comer, no tenía para comer. Pero yo estaba feliz porque los muchachos habían ido a Dominicana y no me importaba ayunar, yo estaba contento. En eso andaba viendo, solo viendo, porque ¿qué iba a comprar yo? Sí, viendo ahí, haciéndome loco, ¿verdad? Eso me vio mi suegra, que no era mi suegra todavía, y me dice: Samuel, ¿y ya comiste? No tengo hambre. No, vení, me dijo, vamos a comer. Y me llevó a comer, gracias a Dios, porque si no hubiera ayunado todo el día. Así que comí bien, estaba gozoso de haber podido servir a los muchachos y estaba dispuesto a no comer, pero con gozo. Entonces, si queremos servir a Dios, hermanos, tenemos que hacerlo sin poner peros. Él siempre se encarga de la provisión y Él es fiel en todo sentido. Amén. Pero nunca debemos decir: ¿y cómo lo hago? ¿Y cómo voy? No, debemos ingeniarla y el Señor va a ser quien lo haga. Si soy aplaudido, sirvo al Señor. Si soy apedreado, entonces no. Un siervo o alguien que quiere servir a Dios nunca dice: me agarró en curva, no estoy preparado. ¿Cómo llego? Recuerdo 2 ocasiones en que llegué con otros hermanos a un grupo de hogar, pero eran grupos de hogar, bueno, uno era un servicio, creo, habíamos como 50 personas, otro era un grupo de hogar, pero en ese servicio recuerdo que yo me senté atrás y el hermano que estaba presidiendo el servicio dice, después de las alabanzas, por supuesto, pero él dice: hermanos, este día está con nosotros el hermano Samuel Rivas. Y yo sentado allá, y cuando dijo así me asusté. Mis hermanos, ¿puede compartirnos la palabra? Por favor, pase al frente. ¿Cómo decía no? ¿Y cómo? No me dijo, no me avisó. Dije: amén. Pasé al frente con mi Biblia. Literalmente no sabía qué iba a decir, hermanos. Pero el Señor, Él es fiel. Y me dio un versículo y todo. Compartí. Me senté.
Y solo le dije al hermano, no me vuelvas a hacer eso. Qué aflicción la que me pasaste, avísame. Pero hermanos, uno tiene que estar listo, preparado. Otra vez me pasó en un retiro de pastores en Guatemala. Creo que fue el primer retiro. Después que habíamos jugado softball, como a las 5 de la tarde, comemos a las 6, la reunión a 7, 7:30. Y en lo que íbamos de jugar softball, subiendo a Sunem, y el hermano Marvin me alcanza y me dice, Samuel, ¿crees que puedes compartir ahora en la noche? Yo no sabía, yo iba a recibir al retiro o a dar. Y le digo, sí, hermano, puedo hacerlo. Esa fue la cena de aflicción, porque cené afligido, que iba a compartir. Y eran los pastores. Y en 15 minutos armé el mensaje y pude compartirlo. Pero hermanos, tenemos que estar listos para decir sí, preparados. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Pongámonos de pie, por favor. ¿En qué estás? Mira lo que dice el Señor Jesús, venimos delante de ti necesitados. Señor, haznos siervos tuyos. Señor Jesús, danos un corazón manso y humilde. Obra en nuestras vidas como tú lo haces, Señor. Padre, que aprendamos a llevar tu yugo. Que llevemos tu yugo, Señor. Como tú obras en nuestras vidas. Oh Señor Jesús, glorifica tu nombre. Jesús, ayúdanos. Espíritu del Trino Dios.
una vida humilde y mansa. Señor, ayúdanos. Haznos siervos tuyos. Oh Señor Jesús, por favor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Aleluya. Sí, Señor Jesús. Sí, oh Dios. Glorifica tu nombre a pesar de lo que somos. Oh Padre. Oh Padre. Gracias. Aleluya. Oh mi Dios. Amén, Jesús. Hermanos, antes de recoger la ofrenda, se me había olvidado comentarles algo. El año pasado, como en el mes de septiembre, como en septiembre o agosto, tuvimos una pequeña fuga de agua. Y por primera vez en mi vida pude ver un recibo por un consumo de $400 de agua. Ni que hubieras tenido 5 cargos, creo yo, que hubiera consumido. Increíble. Estábamos asustados. Pedimos revisión de ANDA, que vinieran a ver el contador y todo, porque no podía ser. Y ustedes saben cómo son de rápido ellos, ¿verdad? Vinieron como al mes y medio, más o menos. Vino el segundo recibo, otro $400 de agua. Y dijeron, hay una fuga, pero adentro, rápido la reparamos, pero teníamos un consumo de $800 de agua. ¿Se imaginan ustedes? Yo creo que ni el hospital tiene eso. O sea, es demasiada agua. O sea, yo esperaba haber inundado todo esto. Pero bueno, fuimos a pedir que nos hicieran una concesión y nos dieron unos meses para pagarlo, ¿verdad? Pero el punto es, hermanos, si alguien quiere colaborar por ese gasto de agua de $800, imaginen que nosotros no usamos este local todos los días, 4 veces, a lo sumo 5 veces al mes, y $800. Entonces, si alguien siente ofrendar, puede poner ANDA y se lo vamos a agradecer, porque es demasiado, pues. Gracias a Dios ya no tenemos esa fuga, se arregló. Pero sentí en mi corazón compartirla con ustedes para que llevemos esa carga. Amén. Bueno.